Este sí funciona. Zacarías capítulo 10, versículo 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Pedid a Jehová lluvia en la estación ¿qué? Tardía. Esta es la lluvia tardía. El título de nuestro tema en esta hora es: va a llover. Y yo creo firmemente que llegó el momento de la lluvia tardía. Y Dios dice que si pedimos lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Eso es la promesa del Señor. Verdaderamente, la iglesia adventista tiene mucho tiempo de estar hablando acerca de la lluvia tardía. Y todo adventista que toma en serio las cosas de Dios, que se está preparando para el tiempo del fin, tienen algunas preguntas con respecto a este tema de la lluvia tardía. Todos sabemos que viene lluvia y que viene en abundancia. La palabra de Dios nos indica que esto vendrá. Y también el espíritu de profecía nos ha dicho que viene un derramamiento especial, un derramamiento solemne del Espíritu Santo. Elena de White, en El conflicto de los siglos, en la página 611 y 612, en una sección donde habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo, habla acerca de esa manifestación gloriosa cuando el Espíritu Santo se derrame sin medida sobre el pueblo que espera la venida del Señor Jesús. Ella dice: se van a hacer grandes milagros, los enfermos van a ser sanados, señales y maravillas seguirán a los creyentes. Va a ser algo glorioso, maravilloso. También en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, el apóstol Juan vio a otro ángel que descendía del cielo con gran poder. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra entera fue alumbrada con su gloria. Este ángel que se une al tercero, a quien nosotros le llamamos el cuarto ángel, es el ángel de la lluvia tardía. Ese es el ángel del derramamiento del Espíritu Santo. Y como adventistas esperamos, anhelamos, queremos que venga ese poder. Sabemos que lo necesitamos y que lo necesitamos urgentemente, desesperadamente, como pueblo, como iglesia, como familia y como individuos. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo porque queremos tener la victoria sobre nuestros pecados. Queremos estar preparados para el tiempo de angustia. Queremos ver la obra terminada. Queremos que se acabe la proclamación del evangelio, del mensaje de los tres ángeles, porque realmente nos queremos ir a casa. Amén. Estamos cansados de este mundo de pecado, de tribulación, de injusticia, de dolor, de enfermedad, de muerte. Este mundo de tribulación, este mundo tan lleno de problemas como lo está en los últimos años que nos ha tocado vivir. Nosotros anhelamos que esto se termine de una vez por todas, que el experimento del pecado llegue a su fin, para así poder entrar a una tierra mejor, a un mundo mejor en el cual more la justicia.
Pero muchos adventistas estamos un poquito frustrados con este tema del derramamiento del Espíritu Santo, porque sabemos que ha habido un retraso. Y ha habido un retraso demasiado largo. Ya nosotros hemos estudiado aquí el tema de 1888 y cómo Dios tenía planeado derramar la lluvia tardía, y los primeros chubascos, los primeros chaparrones de la lluvia tardía comenzaron a caer en ese congreso de la Asociación General en 1888, celebrado en Minneapolis, estado de Minnesota, donde había presentes todos los pastores del movimiento adventista en aquel entonces y muchos representantes laicos de todas partes donde estaba presente el adventismo en aquellos años. Sabemos también lo que sucedió. El mensaje que habría de preparar a la iglesia para recibir el Espíritu Santo y por consiguiente para poder salir a dar el fuerte pregón, la última amonestación de parte de Dios, ese mensaje que había de iluminar la tierra con su gloria, fue dado a través de dos mensajeros especiales que Dios escogió: el pastor Waggoner y el pastor Jones. Estos dos pastores, enviados con un mensaje especial del cielo, proclamaron fielmente este mensaje, y comenzó a suceder algo increíble en esa reunión de delegados a nivel mundial de la iglesia adventista. Comenzó a verse la manifestación del Espíritu Santo. La gente comenzó a ser tocada y enternecida por el mensaje de Dios. Comenzaron a haber confesiones de pecado en preparación para recibir la lluvia tardía. Pero tristemente nuestra historia se transformó en uno de los capítulos más tristes y más sombríos de la historia del movimiento adventista. Dirigentes de nuestra obra se llenaron de celos sobre estos dos mensajeros del Señor. Y también vieron un peligro en el mensaje que ellos predicaban, que no estaba de acuerdo con ideas preconcebidas que ellos tenían, y se opusieron a esta obra. A viva voz, mediante la pluma y mediante su actitud hacia este mensaje, rechazaron el mensaje del cielo y animaron a otros también, o desanimaron a muchos a que aceptaran ese mensaje especial. ¿Y qué sucedió? Elena de White dice que el Espíritu Santo fue ofendido, fue agraviado. El Espíritu Santo fue contristado y blasfemado. Había venido para derramar la bendición del cielo. Había comenzado a hacer su obra en los corazones, pero al resistirse el corazón humano, al levantarse en contra de la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se agravió, se enojó, se molestó. No porque Dios tenga esos sentimientos humanos, sino fue un enojo santo de parte del Señor cuando Él había hecho todos los preparativos. ¿Por qué? Porque se acercaba una gran crisis. La ley dominical estaba ante el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Un representante del Congreso había traído una propuesta de ley para hacer del domingo el día de reposo obligatorio a nivel de todo Estados Unidos, para que fuera aceptada la ley dominical a nivel de toda esta gran nación. Y la propuesta estaba ante el Congreso de la Unión Americana. Dios, que había hecho provisión para esa emergencia, hizo provisión para el mensaje que habría de preparar los corazones para el derramamiento del Espíritu Santo. Pero tristemente,
esto no se dio. Y fue algo muy triste. Elena de White escribió algunos de los capítulos más tristes de nuestra historia, con mensajes de reconvención. Incluso ella escribió un tema que está publicado en sus escritos, que se titula Lo que podría haber sido y no fue. Lo que podría haber sido y no fue. El plan que Dios tenía y cómo este plan fue rechazado. Sin embargo, aunque el Espíritu Santo se agravió y terminó por retirarse, la mensajera del Señor siguió por mucho tiempo amonestando con respecto a que el tiempo de la lluvia tardía había llegado. En el libro Testimonios para los Ministros, que se escribió después de 1888, de esa reunión, en los próximos 10 años, una carta tras otra, un mensaje tras otro a los dirigentes de la obra adventista, mostrando la tristeza de parte de Dios y el deseo todavía de comunicar y enviar su Espíritu Santo. En los últimos capítulos de este libro hay un capítulo que se titula Orad por la lluvia tardía. Y aquí está mencionado lo que fue nuestro primer versículo de este tema. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía. Y entonces ella explica lo que esto simboliza. Dice así: en el oriente, especialmente en Israel, la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la semilla germine. Gracias a la influencia de estas precipitaciones fertilizantes aparecen los tiernos brotes. La lluvia tardía que cae al fin de la temporada la lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Nosotros dimos hace algunas semanas atrás una serie sobre la personalidad del Espíritu Santo. Y con el tema de hoy estoy iniciando una serie que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Primero hablamos de quién es el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu Santo, cuál es su obra. En realidad voy a estar dando esta serie allá en Europa, en España, comenzando esta semana. El tema de hoy es solamente una primicia de esta serie sobre la obra del Espíritu Santo en la preparación para la lluvia temprana y la lluvia tardía. Sigue diciendo la mensajera del Señor: el Señor emplea estos fenómenos naturales, como son la lluvia temprana y la lluvia tardía, para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso de crecimiento espiritual. Así que el Espíritu Santo trabaja en el corazón del ser humano por etapas. Hay 4 etapas de la obra del Espíritu Santo que nuestro Señor Jesús los menciona. Primero, la siembra y la germinación. Luego, la hierba o la brizna. Luego, la planta que crece y finalmente la floración y el echar la espiga. Y finalmente viene la cosecha. Así que entre la siembra y la cosecha hay 4 etapas de crecimiento de la planta. Cristo lo menciona ya en la parábola de la semilla, que dice que primero viene la germinación, la brizna, y luego la planta que crece y luego
la espiga y finalmente la maduración de la espiga. En todo esto existe la obra del Espíritu Santo, tanto en la germinación de la semilla, como en su crecimiento, como en la floración y el espigar, el echar el grano, y finalmente la lluvia tardía es el que madura el grano para la cosecha. Cuando yo estaba estudiando mi escuela de teología en Argentina, el instituto, la Universidad Adventista del Plata se encuentra en una zona de trigales. Hay muchos campos sembrados de trigo, es una zona altamente agricultural. Incluso el mismo instituto adventista, la Universidad Adventista, tiene mucho terreno en el cual se siembra y se cultiva. Y de igual manera, todos los campesinos de alrededor tienen grande cantidad de terreno. Argentina se conoce por ser un país ganadero, pero no en esa provincia de la nación donde es totalmente agricultura lo que predomina. Y en ese lugar propiamente son grandes trigales. Y una vez estaba yo con uno de los campesinos que había ido a visitar en su campo, y él me llevó a caminar por el sembradío, por el campo, que estaba, para mí, se miraba ya listo para la cosecha. El trigo se miraba amarilla, la espiga, y ya la hoja también había comenzado a estar amarilla. Y según mi concepto, ya eso estaba listo para la cosecha. Las espigas se ondeaban con el viento. Y le pregunté, ¿cuánto tiempo falta para la cosecha? Y él simplemente arrancó un puñado de espigas y comenzó a frotarlas en su mano. Se iba separando la paja del grano y le quedó en su mano una cantidad de grano. Eran pequeñitos, delgaditos. Y entonces me dijo, tiene grano ya la espiga, pero el grano no está grueso. Le falta la lluvia para que el grano se ponga fuerte, grande, y entonces puede venir la cosecha. Esa lluvia tardía es la que hace que el grano termine casi a reventarse, llena la espiga. O sea, la semillita está dentro, pero sin la lluvia no tiene la humedad necesaria para que el grano crezca, se fortalezca y entonces esté listo para la cosecha. Necesitaba la lluvia tardía. Me dijo, cuando venga la lluvia, con unas 2 semanitas después de la lluvia, está listo para ser cosechado. Así, la vida del cristiano también necesita esa obra especial del Espíritu Santo en la maduración de la cosecha. Sigue diciendo la mensajera del Señor. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma del creyente. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. ¿Notaron? La lluvia tardía representa la gracia del Espíritu Santo que prepara al pueblo, prepara a la iglesia para la segunda venida de Cristo. La cosecha final, obviamente. Ya sabemos por la parábola del trigo y la cizaña que la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y el Señor viene a recoger su grano para echarlo en el granero. Pero lo que hace madurar el grano para que esté listo para la siega es la gracia especial del Espíritu Santo en el alma del creyente mediante el derramamiento de la lluvia tardía. Y entonces Elena de White explica las 4 etapas del crecimiento del cristiano.
ha de haber primero brizna, luego hierba, luego espiga y luego grano lleno en la espiga. 4 etapas del crecimiento cristiano. Germinación, la brizna que crece, ¿verdad? Las primeras 2 hojitas que salen. Luego hierba, la planta creciendo todavía no tiene espiga. Luego la espiga, pero todavía la espiga no está lista para la cosecha hasta que el grano se llene en la espiga. Y ella dice entonces, a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá. A menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Tiene un proceso, ¿verdad? Y a veces los adventistas esperamos que venga el derramamiento del Espíritu Santo y decimos, cuando venga eso se van a solucionar todos nuestros problemas. Vamos a poder vencer nuestros pecados, vamos a terminar la predicación de la obra, vamos a finalmente estar listos para la venida del Señor con el derramamiento del Espíritu Santo. Pero aquí dice que a menos que haya lluvia temprana y se lleve a cabo el proceso de estas 4 etapas, no va a haber ninguna semilla que perfeccionar o completar en la lluvia tardía. Debe haber un desarrollo constante del crecimiento cristiano, un progreso permanente en la experiencia de todo creyente. Debiéramos procurar esto ardientemente para que adornemos la doctrina de Cristo nuestro Salvador. Y ahora viene una terrible realidad. Muchos en el pueblo de Dios en gran medida han dejado de recibir la lluvia temprana. No han obtenido los beneficios que Dios ha provisto para ellos por medio de ella. Esperan que la deficiencia, o sea, lo que les falta, sea suplida por la lluvia tardía. Cuando venga eso, ahí yo sí me consagro. Cuando venga eso, allí sí yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Cuando se conceda la gracia en forma abundante y rica, porque va a llover, hermanos, y cuando llueva, se viene la tormenta de golpe. Entonces se proponen abrir sus corazones para recibir la lluvia. Están cometiendo una terrible equivocación y tendrán un terrible desengaño. No te gustaría, ¿verdad? Desengañarte, chasquearte. Un poquito más adelante, aquí mismo en la página 507 del libro Testimonios para los Ministros, dice: podrá estar derramándose todo a nuestro entorno la lluvia tardía, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. ¿Por qué? ¿Por qué puede estar cayendo la lluvia a nuestro alrededor y nosotros ni darnos cuenta que está cayendo la lluvia tardía y tampoco recibirla? ¿Qué podría traer este engaño fatal que terminaría en un desengaño? ¿Qué podría o cuál sería el terrible error que nos llevaría a no recibir la lluvia tardía y ni percatarnos de que está cayendo a nuestro alrededor? Bueno, miren lo que dice un poquito antes. No debe descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en las ejemplificaciones de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Los que esperan
que venga la lluvia tardía para suplir la falta, están cometiendo una terrible equivocación. La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano al darle su luz y conocimiento debe progresar continuamente. Todo individuo debe ser consciente de su propia necesidad. El corazón debe estar exento de contaminación y limpio para que en él more el Espíritu. Por medio de la confesión y el abandono del pecado, por medio de la oración ferviente y la consagración a Dios, los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. La misma obra, solo que en una medida más grande, debe realizarse ahora. En aquel entonces, el instrumento humano solo tenía que pedir la bendición y esperar que el Señor perfeccionara la obra concerniente a él. Es Dios quien comienza la obra y es Dios quien la terminará perfeccionando al hombre en Cristo Jesús. Así que, hermanos, esta es una obra de Dios. Nadie puede a la fuerza hacer germinar una semilla. A veces los niños en la escuela les enseñan a plantar, ¿verdad? Yo me acuerdo de niño en la segundo grado de la escuela primaria, cómo nos hacían poner en un plato un algodón, ¿verdad? Y entonces mantenerlo húmedo y poner las semillitas allí debajo. Y nosotros las sembrábamos y a la hora ya estábamos levantando el algodón a ver si ya había nacido, ¿verdad? Y todos los días estábamos chequeando a ver si nacía. Y algunos, pues más ansiosos que otros, querían abrir la semillita a ver si pasaba algo. Y con eso arruinaban la germinación. La germinación no la puede hacer el hombre. El hombre puede proveer el medio propicio para que la semilla germine. Darle oscuridad, cubrirla con la tierra, darle humedad y ponerla al sol para que los rayos del sol germinen la vida. Pero no puede hacer germinar la semilla. De igual manera, la conversión, que es el comienzo, la germinación de la semilla en nuestra vida, es obra del Espíritu Santo. Cristo dijo: nadie puede venir a mí si el que me envió no lo trajere. Esto no es algo de nosotros. Aquí dice: la obra la comienza Dios y la obra la termina Dios. Y saben, tampoco el derramamiento de la lluvia tardía lo podemos traer nosotros. Dios nos dice que pidamos, pero en última instancia, ¿quién manda la lluvia? No la puede hacer traer el hombre. El hombre no puede hacer llover, aunque hoy en día están haciendo experimentos con eso, ¿verdad? Están manipulando el medio ambiente. Hay un sistema que se llama HAARP. Mediante el cual se le llama el arpa del diablo, porque están manipulando las cosas para jugar a Dios. Y mediante ese medio humano están manipulando el medio ambiente para producir lluvia, para lograr precipitaciones, para cambiar el medio ambiente, pero también esta manipulación humana, así como se está manipulando el código genético y mezclando las especies a través de la manipulación genética para traer nuevas formas de vida manipuladas genéticamente, así se está manipulando la naturaleza. Esto no es algo nuevo. Satanás hace tiempo que está haciendo esto en sus laboratorios y él es el que está trayendo desgracias por doquier. Elena de White, en la página 646 del Conflicto de los Siglos, dice que el diablo tiene laboratorios en los cuales manipula los elementos de la naturaleza para producir huracanes, inundaciones, para producir ciclones, tifones y aún terremotos. Y este instrumento humano
que los científicos han desarrollado, incluso dicen que tiene el poder para manipular los elementos de la tierra para producir terremotos mediante poderosas emanaciones a través del campo magnético. Desde satélite están dirigiendo sus ondas maléficas sobre ciertos lugares para manipular la corteza terrestre. Todo esto viene de parte de Satanás. Pero el hombre, influido por Satanás, está tratando de jugar a Dios. Nosotros sabemos que si hay una cosa sobre cualquier otra que trajo la destrucción del mundo antediluviano, fue que el hombre comenzó a ponerse en el lugar de Dios y a manipular la naturaleza para lograr sus propósitos. Elena de White dice que de todos los pecados que trajeron el diluvio y el castigo de Dios sobre la generación impía y rebelde de los días de Noé, el pecado que derramó la copa, donde Dios dijo basta, se acabó. ¿Cuál fue ese pecado? Que el hombre comenzó a hacerse como si fuera Dios. Comenzó a amalgamar especies, comenzó a manipular genéticamente la naturaleza para lograr sus fines. Y cuando Dios vio lo que el hombre estaba haciendo, dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne. Y le puso término del cual no pasaría. Y Elena de White dice que justamente el diluvio vino, Dios dijo basta, esto se acabó, cuando él vio que el hombre estaba tratando de manipular las leyes de la naturaleza y hacerse las veces de Dios. Y eso es exactamente lo que está pasando en nuestros días. Yo les hablé la semana pasada de cambios en el campo magnético, en el desplazamiento de los polos y cómo esto está afectando. La semana pasada les dije que justamente la semana pasada habían cerrado por 3 días el aeropuerto de Tampa para poderlo realinear con las coordenadas, con el nuevo lugar al cual se desplazó el polo después de supuestamente el terremoto, en varios terremotos que han ido afectando. Pero resulta que si ustedes van nuevamente al internet y buscan lugares serios, como son lugares científicos, donde informan de las cosas científicas, y sobre todo el sitio de la NASA, van a descubrir el tema del choque magnético que está sucediendo a nivel de la Tierra y que está manipulando o moviendo el eje terrestre. Hay bastante información sobre eso, lo estuve viendo esta semana. Y hermanos, lo que está sucediendo es increíble. No saben todavía qué es lo que está produciendo el desastre en masa de la muerte de pájaros. La semana pasada les informé de algunos lugares, aquí en los Estados Unidos, varios estados. Ahora ya son 17 estados en los Estados Unidos que han reportado que los pájaros caen del cielo, muertos al suelo. 17 estados, en algunos lugares grandísimas cantidades de pájaros, otros pocos, pero está siendo afectado, y ya son 29 países en el mundo que están reportando exactamente lo mismo. Algo está sucediendo en la atmósfera. Dios no va a soportar mucho más lo que el hombre está haciendo. Aunque los científicos no saben el origen de estas desgracias en masa que están sucediendo, afectando los peces, las aves, los insectos, y ahora comienzan a afectarse las especies cuadrúpedas. Les mencioné la semana pasada que en Argentina se han encontrado toneladas y toneladas de peces en el río Paraná que son arrastrados a las costas muertas. Toneladas de peces. Pues ahora es en el Brasil.
El Brasil también está siendo afectado. Por cierto, el Brasil está tremendamente inundado. También Australia, que es otro de los principales países productores de grano y de alimento para el planeta, también ha tenido la peor inundación en su historia en estos 2 meses que han pasado. El precio de los alimentos llegó al índice más alto en la historia de Estados Unidos en el mes de diciembre. Si a ustedes no les alcanza el dinero cuando van al supermercado, es porque los precios del alimento han subido. Y se espera que llegue aún a su tope más alto, ellos dicen para el mes de junio o julio. Y que después quizás va a bajar. No saben. No saben porque no saben los efectos que está teniendo el medio ambiente. Pero las cosas están poniéndose muy difíciles. Esto nos habla acerca de una manipulación en el medio ambiente y así, ahora aplicando esto al plano espiritual, el hombre está manipulando el tema del Espíritu Santo, tratando de producir efectos en el ser humano que no vienen de parte de Dios. Elena de White, en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 517, menciona que justamente antes de que venga el momento para que Dios derrame el Espíritu Santo en su lluvia tardía y venga el gran reavivamiento que nosotros estamos esperando, el diablo va a tratar de impedirlo introduciendo una falsificación satánica y hará ver como que el Espíritu Santo está siendo derramado por todas partes del mundo a través de falsos milagros, a través de un despertar religioso interdenominacional que cundirá o traspasará las fronteras de las denominaciones, y a través de este movimiento en el cual se manifiesten los dones del Espíritu Santo. Obviamente el movimiento se llama carismático, porque la palabra carismático viene de los dones del Espíritu Santo, los carismas del Espíritu Santo. Se va a dar lo que se va a considerar como un gran despertar religioso, pero no va a venir de Dios, sino de parte de ¿quién? Del enemigo, que va a manipular espiritualmente a través de poderes espirituales el mundo religioso. Fíjense, en el mundo físico se está manipulando la naturaleza y en el mundo espiritual se está manipulando las mentes a través de poderes sobrenaturales de parte de Satanás para producir un falso reavivamiento. La mensajera del Señor nos dice que nosotros debemos orar por la lluvia tardía. Y como iglesia tenemos años de que de vez en cuando algún pastor se le ocurre y dice: hermanos, hay que orar por el Espíritu Santo, vamos a hacer un día de ayuno por el Espíritu Santo. O viene un presidente de una asociación y dice: vamos a pedir por el Espíritu Santo. O viene un presidente aún de la asociación general y llama un día de ayuno, de oración, de consagración a nivel mundial para comprometerse en sincera oración de que Dios otorgue, pidiéndole a Dios que Dios otorgue a su pueblo este precioso don. Hermanos, yo no estoy criticando esto, es un buen deseo del corazón de pedir por el Espíritu Santo. El año pasado justamente se dio uno de estos despertares dentro de la iglesia adventista y comenzó a cundir de un lugar a otro, un día especial en el mes de julio para pedir por el derramamiento del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿todo lo que necesitamos hacer para recibir el Espíritu Santo es orar? ¿Es esa la condición para recibir el Espíritu Santo? Para la lluvia tardía, ¿lo único que hay que hacer es orar por la lluvia? ¿O se encuentra la iglesia del Señor en un estado laodicense, en una condición de salud espiritual,
que pueda y esté lista para recibir la lluvia tardía? ¿Será que realmente lo único que tenemos que hacer es pedir el Espíritu Santo? ¿O hay algo más que tenemos que hacer para que Dios pueda derramar la lluvia tardía? Elías pidió por lluvia en el Monte Carmelo. ¿Es eso todo lo que tenemos que hacer nosotros? ¿O hay alguna fórmula para que Dios pueda contestar esta oración? Bueno, yo encuentro una fórmula bíblica. En el libro de Hechos, si vamos al Pentecostés, y la mensajera del Señor nos dice que así como en el Pentecostés hubo condiciones que debían reunirse para que Dios enviara su Espíritu Santo, así también para la lluvia tardía hay ciertas condiciones que la iglesia tiene que reunir para que Dios pueda enviar el Espíritu Santo. No es lo que hace la iglesia lo que hace posible. La lluvia la manda Dios, como hemos visto. Pero el hombre tiene una parte que hacer en esto. Dice en Hechos, en el capítulo 1, aquí está la promesa del Señor Jesús. Hechos capítulo 1, dice en el versículo 3, hablando acerca de cómo Cristo se apareció vivo después de su resurrección muchas veces, con pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, versículo 4, Hechos 1:4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús les estaba diciendo algo sumamente importante, posiblemente la información más valiosa que jamás habían recibido en los 3 años y medio de ministerio del Señor Jesús. Les estaba hablando sobre el Espíritu Santo. El mismo tema que les habló en el último sermón o charla que les dio en el aposento alto. ¿Se acuerdan? Antes de que lo tomara la turba esa noche, ese jueves por la noche, él celebró la Santa Cena con sus discípulos, pero el tema que tocó con ellos esa noche fue: no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar el Espíritu Santo. Y el capítulo 14, 15 y 16 del libro de San Juan trae el sermón de Jesús que se centra sobre el tema del Espíritu Santo, y el capítulo 17 su oración sacerdotal. Esos 4 capítulos nos hablan de lo último que hizo Jesús antes de que lo mataran en esta tierra. Y ahora aquí estamos leyendo de lo que hizo después de que se les apareció por 40 días. Les recomendó de que esperasen la promesa del Espíritu Santo. Les habló de que serían llenos del Espíritu Santo, así como Juan bautizó en agua, ellos serían llenos del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero los discípulos tenían otra preocupación. Versículo 6. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos estaban preocupados por las profecías y su cumplimiento. Querían ver si el Señor les podía dar información sobre los tiempos señalados por la profecía para la restauración del reino. Y Jesús les responde: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Noten, los discípulos quieren sacar al Señor Jesús del tema del Espíritu Santo. Les viene hablando, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa que oísteis de parte de mí, que mi Padre os enviará. Quédense en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Él dice, Juan el Bautista los bautizó en agua, pero dentro de no mucho tiempo seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y los discípulos le cambian el tema, le dicen, Señor, pero ¿y qué del reino? ¿Qué del reino? ¿Vas a establecer el reino? ¿Se van a cumplir las profecías de restablecer el reino a Israel? Y Jesús a esa pregunta les dice, what you care? ¿Qué les importa a ustedes esto? ¿No se dan cuenta que les estoy dando información 10 veces más valiosa que esta? Nos toca a vosotros saber lo que el Padre ha establecido en su sola potestad con respecto a tiempos y ocasiones. Hoy en día hay mucha gente preocupada sobre las profecías. ¿Cómo van a ser? ¿De qué manera se va a dar? ¿Cuánto falta para la ley dominical? ¿Cuánto falta para el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuánto falta para la venida del Señor? Y están proliferando por todas partes gente con ideas descabelladas. De una manera u otra, miren, el jueves, estando allá en Ojos Negros, estaba hablando yo con uno de los alumnos que ya después de estar 9 meses allí, ahora regresa a su tierra. Y él ha estado enseñando allí que ahora el año 2011 viene la ley dominical. Y que el 2012 las cosas se van a poner peor. Y nosotros entendemos que las señales a nuestro alrededor nos dicen que el tiempo está grave. Pero entonces el hermano sacó una cuenta. Y la cuenta es que, bueno, ni les voy a explicar porque no vale la pena que yo entre a explicar esto, pero se basa en que el reloj de sol de Ezequías regresó 10 grados y que como el sol volvió hacia atrás, para el 2000 tenía que ser el fin del mundo, pero los 10 grados son los 15 años que Dios le agregó de vida a Ezequías, y como el reloj de Dios está atrasado porque volvió hacia atrás por 15 años, entonces para el año 2015 va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos tan preocupados con eso. Estuve en Pichucalco. Otro hermano que el pastor Rivera conoce muy bien, un hermano muy querido y muy consagrado también, acabo de publicar un libro que dice que ahora para el 4 de febrero se va a promulgar la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica. Y él tiene sus bases y las basa en las Torres Gemelas, el ataque del año 2001, y ahora se cumplen los 10 años del ataque a las Torres Gemelas, y por lo tanto, como eran 10 días entre la fiesta de las trompetas y el día de expiación, ahora son 10 años entre lo de las Torres Gemelas, y en el año 2011, en el mes de febrero, va a venir la ley dominical en Estados Unidos. Y saben, toda su predicación gira en torno a esto. Bueno, qué bueno que se está estudiando el tema. Pero la pregunta es, algo tan importante como es la obra del Espíritu Santo en preparación para lo que viene, se deja de lado y nosotros corremos el mismo peligro. Como iglesia, como ministerio, de enfatizar tanto el tema de profecía. Y ustedes saben por qué. Porque a la gente le escucha y le gusta escuchar sobre profecía. Cuando yo voy a alguna parte, pastor, ¿y de qué va a predicar? Y si les digo cualquier otro tema, pero no va a traer temas del tiempo final y de profecía. Eso es lo que me piden.
porque eso es lo que quieren escuchar. Y claro, me convencen porque dicen, es que nadie más predica de eso, pastor. En nuestras iglesias languidecemos por falta de profecía. Y cuando usted viene, que viene una vez al año, por lo menos queremos escuchar lo que está pasando en el mundo a nivel profético. La intención es buena, pero Jesús dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero volvamos al tema, dice Jesús. No me interrumpan con esa pregunta de las profecías. Volvamos al tema. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo último que hizo Jesús antes de ascender al cielo, las últimas palabras que dijo, tuvieron que ver con el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo para qué? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La principal razón por la cual Dios va a derramar su Espíritu Santo es para que nosotros podamos testificar de Él. Claro que hay que hacer una obra a nivel mundial. Claro que el Espíritu Santo va a venir para ayudarnos a hacer esa obra y se va a terminar la obra en justicia. El fuerte pregón va a ser terminado y entonces el Señor vendrá para reclamarlos como suyos. Esa obra se va a hacer mediante el poder del Espíritu Santo. La razón por la cual tenemos que pedir el Espíritu Santo es para hacerle testigos, para poder completar la obra que Él nos encomendó. Pero la pregunta en este momento es, bueno, ¿y cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cuál es la fórmula? ¿Es solo pedirlo? Bueno, en el capítulo 2 dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y Jesús les había dicho, quédense en Jerusalén, no se vayan de allí, quédense juntos. Y aquí dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban juntos. No es que ese día solamente se reunieron. Por 10 días estuvieron reunidos en Jerusalén. Y había mucho trabajo que hacer, porque del día de las primicias, la resurrección, hasta el día de Pentecostés son 50 días, se cuentan 50 días. 40 días Jesús estuvo con ellos, apareciéndosele. Ascendió al cielo y 10 días más tarde vino el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hicieron durante esos 10 días para que el Espíritu Santo fuera derramado? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Ahora miren, cuando el apóstol Pedro explica lo que sucede el día de Pentecostés cuando fue derramado el Espíritu Santo. Me voy a saltear los versículos que siguen de Hechos 2
donde hablan de cómo el Espíritu Santo fue derramado en lenguas de fuego que se asentaron sobre los discípulos y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Pero dice que se amontonó la gente al escuchar el estruendo. Versículo 6. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Lo que sucedió cuando vino el Espíritu Santo fue que los apóstoles comenzaron a predicar, a dar testimonio, y Dios les dio el don de lenguas para que la gente que había venido de todas las naciones de alrededor pudiera escuchar en su propia lengua las maravillas de Dios, dice aquí. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y entonces dice, menciona todos los países de donde venían, y el versículo 11 termina diciendo: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Que estos hombres, que son todos galileos, ahora están diciendo las maravillas de Dios en nuestro propio idioma, y no saben hablar nuestro idioma, pero lo están hablando perfectamente. Pedro, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, sea esto notorio, oíd mis palabras, porque no están ebrios como vosotros suponéis todos estos, puesto que es la hora tercera, las 9 de la mañana. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y esa fue nuestra lectura bíblica hoy. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En el sermón que da Pedro el día de Pentecostés, dice que lo que ellos vieron fue un cumplimiento de la profecía de Joel que nosotros acabamos de leer. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ese fue el cumplimiento final de esa profecía? ¿Por qué? Porque ahí dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ese derramamiento del Espíritu Santo fue la lluvia temprana, pero en los postreros días viene la lluvia tardía, de lo cual leímos en Zacarías, de lo cual leímos allí mismo en Joel. El apóstol Pedro está citando Joel, y vamos de vuelta a nuestra lectura bíblica. Joel, él está citando capítulo 2, versículo 28 en adelante. Y aunque ya fue leído en la lectura bíblica, lo voy a volver a leer por el énfasis y la importancia de este pasaje para el tema que estamos estudiando. Dice, ya lo leyó nuestro hermano en la lectura bíblica, y lo leímos ahora en Hechos capítulo 2, pero ahora lo vamos a leer directamente en Joel. Dice el versículo 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahí está, justo antes de que venga ese día grande y terrible de Jehová, el día del juicio.
y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Hermanos, ¿dónde va a haber salvación? Entre el remanente en Sión. 144,000 con el Cordero sobre el monte de Sión. Y allí va a haber salvación para toda la raza humana. El último mensaje de Dios viene de Sión y de los que están con el Cordero, el remanente, los 144,000 que van a proclamar el último mensaje de salvación al planeta Tierra. Ahora, el apóstol Pedro cita estos versículos, pero nuestra lectura bíblica comenzó desde antes. Dice el versículo 22 del mismo capítulo 2. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Y vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de mosto y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Aquí está hablando de que Dios va a restituir algo. Los años malos que vinieron van a ser sobrepasados por el derramamiento de la lluvia tardía, y va a haber gran cosecha para la gloria de Dios. ¿Cuáles son esos años donde dice que aún los animales del campo se pueden regocijar? En este momento los animales están sufriendo, los peces están sufriendo, las aves están sufriendo. Pero Dios dice que cuando venga la lluvia tardía, la cosa va a cambiar. ¿Qué es lo que vino antes? Que Dios va a tener que restituir los años que comió la oruga y el saltón y el revoltón y la langosta, el chapulín. Si ustedes leen el capítulo 1 y 2, habla de un asolamiento de la tierra. Y nosotros ya tenemos varios años de asolamiento. El mundo está siendo azotado terriblemente. Y estamos llegando al fin de ese tiempo de terrible asolamiento que prepara el camino para el derramamiento de la lluvia tardía. Si ustedes leen en el capítulo 1, dice el versículo 10, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, pereció la higuera, el ganado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová,
ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción sobre el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de bueyes, porque no tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Aquí está hablando de una terrible destrucción que va a suceder antes del derramamiento de la lluvia tardía. Pero durante ese tiempo de asolamiento, el pueblo de Dios va a estar gimiendo y clamando. Dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, gemid, clamad a Jehová. Hay una obra que tiene que ser hecha en clamar y gemir a Jehová mientras la tierra está siendo asolada por desgracias. Miren, hermanos, justamente estamos estudiando en nuestro programa de televisión el libro de Apocalipsis, semana tras semana, en el Canal 20 y el Canal 27, Dish Network y DirecTV, y los demás canales que están en nuestro boletín, donde usted puede ver el programa de televisión del Evangelio Eterno. Hemos ido estudiando el libro de Apocalipsis capítulo tras capítulo, y en las últimas semanas venimos estudiando las trompetas. La gente ha llamado de una manera increíble. Están entusiasmados y nunca antes habían escuchado presentaciones de cosas como esta. Yo no sé si está Gilberto aquí. ¿Está Gilberto aquí? Yo creo que está ya en la iglesia Lirio de los Valles. Pero él me llamó esta mañana para decirme el resultado de las llamadas telefónicas de esta semana, que estamos dando los temas de las trompetas por televisión, hermanos. Él me dice que la gente llama. Él incluso ayer por la tarde fue a visitar a gente que vive tan lejos como Corona, Riverside, Moreno Valley y otros lugares que él estuvo visitando. Y la gente lo recibe de una manera increíble. Dice: usted es enviado por el varón de Dios. Miren, lo que estamos aprendiendo en el canal de televisión nunca antes lo habíamos escuchado. Incluso él nos dijo que algunas de estas personas que están escuchando por el canal de televisión iban a estar con nosotros hoy aquí en la presentación de la palabra de Dios en nuestro centro evangelístico. Yo no sé si hay alguna persona aquí que ha venido como resultado del programa de televisión. Aquí está Gilberto. ¿Tú quieres venir aquí un momentito, Gilberto? ¿Quieres contar a los hermanos el testimonio que tú me diste esta mañana por teléfono cuando hablamos tempranito hoy? Cortito. Feliz sábado, hermano, a cada uno de ustedes. La familia en la cual los hermanos están escuchando la televisión, bueno, ellos ya vienen aquí, ya están aquí justamente. Amén. Nomás que como no conocen, pero se perdieron y ya están aquí. Amén. Ahorita van a pasar aquí por la puerta. Okay. Pero cuéntanos un poquito de lo que ellos te dijeron ayer. Bueno, ellos han sido por 15 años pentecostales y nunca habían escuchado este mensaje, y ellos me están comentando ayer que les gustaría recibir los estudios bíblicos, y por la gracia de Dios, junto con toda su familia, ellos están súper contentos, y de la misma manera he estado visitando hasta Riverside, Santa Ana. Me he ido por todas partes y mucha persona está interesada, hay mucho trabajo, y esperemos por la gracia de Dios que cada uno de nosotros también lo pueda hacer para la honra y gloria del Señor. Vamos a darle una bienvenida a estos hermanos, ya que lo han hecho de todo corazón al querer escuchar la palabra de Dios. Amén. Hermanos, el mensaje de Dios impacta. Las cosas que van a venir van a traer como resultado terribles desastres. Nosotros, en lo que venimos viendo, estamos viendo las primeras gotas de la ira de Dios. Pero la ira de Dios va a ser
derramada en 14 terribles juicios. Se les llama plagas en el libro de Apocalipsis. Los primeros 7 de esas terribles plagas se llaman las 7 trompetas. Y los últimos 7 juicios se llaman las 7 copas de ira o las plagas finales. Las plagas finales se les llama en la Biblia las 7 plagas postreras. Y si hay 7 plagas postreras, tiene que haber plagas ¿qué? Primeras, obviamente. Cuando esto suceda, la tierra va a ser golpeada terriblemente. La tierra, como acabamos de leer en el libro de Joel, va a ser asolada. Va a estar enlutada. Va a haber terrible hambre sobre la tierra. Todo eso como resultado de los primeros juicios de Dios. En ese tiempo, que es, ustedes saben que las trompetas anuncian el comienzo del juicio de Dios. Así como la fiesta de las trompetas anunciaba que el día de Yom Kippur estaba encima y que había que hacer los arreglos para estar en pie y para poder subsistir el día de expiación, así las trompetas van a señalar en el mundo que el juicio ha comenzado. Y hermanos, cuando comience el juicio, ¿por quién comienza? ¿Por quién comienza? Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Así que el juicio comienza por la casa de Dios, comienza por nosotros. Nada más justo que el juicio comience por aquellos que sabíamos del juicio, ¿verdad? El resto del mundo no sabe del juicio. Dios levantó a este pueblo para anunciar: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y así como Dios reveló a este pueblo la hora del juicio de los muertos, que comenzó según la profecía de Daniel 8:14, así también Dios envía las trompetas y le da esta información a su pueblo para que sepamos cuándo comienza el juicio de la generación que está viva en esta tierra. Y los primeros en ser juzgados serán los que tuvieron esa información. De ese juicio de los vivos, Dios saca a sus escogidos, 144,000. Y entonces esos escogidos que han sido juzgados y están sellados, salen a dar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiere decir que cuando venga esta terrible calamidad, y estamos esperando nosotros eso en cualquier momento. Si ustedes ven el programa que va a salir este lunes por el canal de televisión, yo voy a explicar allí lo que los científicos están diciendo para el año 2011. Ustedes saben que tan solo en el 2010 escapamos de entrar en colisión con varios asteroides que pasaron muy cerquita de la Tierra. Varios asteroides. La segunda y tercera trompetas predicen que 2 asteroides van a impactar el planeta Tierra en muy poco tiempo. Los científicos dicen que esperan en el 2011 y 2012 otra lluvia de escombro espacial y que la Tierra va a ser afectada. No saben cuándo ni cuál de esos escombros, de esos meteoritos o de esos asteroides va a impactar la Tierra, pero la palabra de Dios nos dice que esto viene. Como resultado de eso, con la cuarta trompeta va a haber una terrible hambre sobre la tierra. Se va a podrir la semilla porque no va a haber sol para crecer. Va a haber una hambruna a nivel general. Pero lo que Dios dice es que después de esto, Él va a derramar su espíritu en la lluvia tardía. Su espíritu va a ser derramado
y aquellos que reciban el Espíritu Santo saldrán a dar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Como les decía al comienzo de este tema, este es mi tema introductorio. Lo que viene ahora es un estudio de cómo prepararnos nosotros para poder recibir el derramamiento de la lluvia tardía. Porque hay una obra que como pueblo tenemos que hacer. Les decía que la palabra de Dios da una fórmula. Y el apóstol Pedro en el Pentecostés nos da esa fórmula. Hechos capítulo 2, en ese sermón que él dio el día de Pentecostés, tocó los corazones de la gente que se reunió. Y dice en el versículo 37, al terminar el sermón del día de Pentecostés, el apóstol Pedro, dice que los que se habían reunido, versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La pregunta es, ¿qué haremos? Y nosotros como pueblo de Dios preguntamos, ¿qué haremos? La lluvia tardía debiera venir. Estamos en ese tiempo de la lluvia tardía. ¿Por qué todavía los ángeles están deteniendo los vientos para que no afecten la tierra, el mar ni los árboles? ¿Por qué? Porque hay una obra que el pueblo de Dios tiene que hacer para poder recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Y miren lo que respondió Pedro a la pregunta, ¿qué haremos? Capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio. ¿Cuáles son los tiempos de refrigerio, hermanos? ¿Cuáles son los tiempos de refrigerio? La lluvia tardía. Si queremos que vengan los tiempos de refrigerio, hay una obra que hay que hacer. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuándo van a ser borrados nuestros pecados? ¿Cuándo? La mayoría de la gente piensa que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor borra nuestros pecados. No, en el momento en que confesamos nuestros pecados, el Señor los quita de nosotros y nos perdona nuestros pecados. Pero nuestros pecados son transferidos al santuario. Así como en el antiguo Israel, por la ministración del sacerdote, se recogía la sangre del animal que había sido muerto por el pecado y esa sangre se llevaba al santuario. Así ahora, en la dispensación de Cristo como sacerdote, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Cristo carga esos pecados y por su sangre paga la deuda de esos pecados en el santuario celestial, pero queda un registro de esos pecados en el santuario. Esos pecados van a ser borrados en el juicio. En el juicio de los vivos, los pecados de todos los arrepentidos van a ser quitados del santuario en ese gran día antitípico de la expiación en el cual estamos viviendo ahora. Allí es cuando los pecados serán borrados. Y esto es parte del estudio que tenemos que hacer, la obra del Espíritu Santo en relación con el juicio investigador. ¿Qué hace el Espíritu Santo en este momento, en este día de expiación, para que nuestros pecados puedan ser borrados? Y luego dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y termina diciendo, y Él envía a Jesucristo, que
que os fue antes anunciado, a quienes de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Así que, hermanos, el orden es así. Lo último que sucede es la venida de Cristo, como fue prometida. Pero antes de la venida de Cristo vienen los tiempos de refrigerio, el derramamiento del Espíritu Santo. Y antes de eso hay un tiempo de arrepentimiento y de conversión del pueblo de Dios para que sus pecados sean borrados del santuario en el juicio. Así que el proceso no puede ser alterado. No podemos pedir por el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía si no hacemos la obra primero de arrepentimiento y conversión en nuestra vida. Ninguno de nosotros puede recibir el Espíritu Santo si no hemos hecho la preparación necesaria para que el Espíritu Santo pueda ser derramado en nosotros. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio de este tema? Si no hay lluvia temprana, ¿de qué sirve la lluvia tardía? Si no hay grano para madurar, ¿qué va a madurar? Puede llover a cántaros, pero si no hay grano en la espiga, ese grano no va a madurar. Hay una obra que tiene que ser hecha antes, hay un proceso. El Espíritu Santo comenzó la obra en nosotros. El Espíritu Santo hizo germinar la semilla, hizo que brotara la fe en nosotros. Nos convertimos al Señor Jesucristo y allí comenzó la obra de la santificación. Pero hay 4 etapas en la obra de la santificación. Primero está la germinación, la brizna. Luego está la hierba. Luego está la espiga. Y luego está el grano en la espiga, como dice el Señor Jesucristo. 4 procesos o 4 etapas en la obra de la santificación. Mi pregunta es, ¿por cuál de esas etapas estás tú? Puede ser que haya alguno aquí hoy que aún no ha dado ni siquiera el primer paso para permitir que el Espíritu Santo haga la obra de germinar en él la semilla. La semilla es sembrada por Dios en el corazón del ser humano. Pero el Espíritu Santo es como el sol que hace germinar la semilla. Es como la lluvia que cae y moja el suelo para que la semilla germine. Esa es la lluvia temprana. Puede ser que haya aquí uno que todavía ni siquiera ha hecho ese pacto primero, que es recibir al Señor Jesucristo y permitir que la semilla de la verdad y de la fe germine en su vida. Esos necesitan comenzar al comienzo. No podemos saltearnos al final y pedir el Espíritu Santo en la lluvia tardía si no hemos recibido la lluvia temprana. Si hay alguno aquí que aún no ha tomado ese paso de entregarse al Señor Jesús, ¿cómo se hace para que la semilla crezca? ¿Qué tiene que hacer el jardinero? ¿Qué tiene que hacer el labrador para que la semilla germine? Tiene que sembrarla primero. Y si la semilla no muere, no puede germinar. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Dice el versículo 36 y 37. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Así que para que una semilla pueda
vivificar, germinar, nacer, tiene que morir primero. Y si hay una persona aquí que aún no ha muerto, pues nunca va a ser vivificado. Para que una persona nazca en el reino de Dios, para que germine, primero tiene que morir, tiene que ser enterrado para resucitar otra vez. ¿Y de qué símbolo eso? Díganme ustedes. ¿Cómo muere la persona y es sepultada, es enterrada? Nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 6, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Noten la expresión plantados. Somos plantados siendo enterrados. La semilla tiene que morir para que vuelva a nacer. Cristo dijo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y para que una persona nazca en el reino de Dios tiene que morir. Morir al yo, morir al pecado, morir al orgullo, morir a la vida pasada, a la vida de rebelión, de incredulidad, a la dureza de corazón. Tiene que morir, literalmente aceptar que es pecador, arrepentirse y ser enterrado en las aguas del bautismo para que pueda germinar la semilla y dar fruto para vida eterna. Puede ser que haya alguno aquí que aún no ha pasado por esa experiencia. Ese es el comienzo. Pero luego hay 4 etapas más. ¿En cuál de esas etapas estás tú? La mayoría de los que estamos aquí ya hemos sido bautizados. Ya la semilla germinó, si no, no estaríamos aquí. El hecho de que estamos aquí es que ya la obra Dios la inició. Alabado sea su nombre. En algún momento en nuestra vida vino la fe a nosotros. Creímos, aceptamos, recibimos al Señor y nacimos de nuevo a través del nuevo nacimiento. Fuimos plantados y resucitamos a una nueva vida. Pero ahora hay un proceso que tiene que hacer el Espíritu Santo en nosotros. Y hay 4 etapas en ese proceso. En esta serie me propongo ir estudiando esas etapas y ver la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, para que podamos identificar dónde estamos en nuestro crecimiento espiritual. Hay algunos que todavía son hierba. Todavía no han florecido ni han dado espiga. Hay otros que sí germinaron, son hierba, pero todavía no han tirado la espiga. Y hay otros que ya tienen la espiga, pero el grano no está maduro. Todo eso tiene que ver con el carácter. Todo eso tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual en las gracias del Espíritu. Y si nosotros no hemos pasado por ese proceso, no podemos pretender que la lluvia tardía haga en cortito tiempo la obra que tiene que ser hecha ahora, en este tiempo. De ahí que es tan importante comprender la obra del Espíritu Santo. En esta serie he preparado 7 temas que tienen que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hoy vimos el primero de esos 7. Vamos a seguir estudiando este tema del Espíritu Santo para permitir a Dios. Y saben que en todo el proceso, Dios es el que hace la mayor parte. Dios es el que hace todo. Porque en las plantitas nosotros lo que hacemos es sembrarlas. No podemos hacer nada más, solamente regarlas, permitir que les llegue el sol, pero toda la obra viene de Dios. No hay nada en nosotros que le podemos dar a la semilla para que la semilla crezca. Eso es todo obra
de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, hay una partecita nuestra, que es preparar las condiciones para que Dios pueda obrar. Si nosotros sembramos la semilla, pero la ponemos en un lugar donde no le da el sol, va a germinar, pero va a germinar lánguida. Y si no le da el sol, no va a crecer, va a estar delgadita la hierba. Y a la hora de dar la espiga no va a tener fuerza el tallo para aguantar la espiga. Y no va a fructificar. Tenemos que ponerla donde le da el sol. Ahora, podemos sembrar la semilla, pero si no le damos agua, ¿qué pasa? Tampoco crece. Puede ser que alcance a germinar por algo de la humedad que haya en el piso, pero si no tiene agua y el sol la recalienta, se va a secar. Tenemos que preparar el medio ambiente para que la lluvia le pueda caer. Allá en Ojos Negros, en el instituto, acabamos de levantar algunos invernaderos, viveros. Y están muy buenos porque ahora en el invierno baja la temperatura, se nos queman las plantas y no puede crecer. Los viveros están al sol. Gracias, hermanita. Están al sol y el calor es grande ahí adentro, pero tiene que abrirse para refrescar el vivero. Tiene que dejar que la lluvia penetre, que la lluvia moje el piso. Toda esa obra se tiene que hacer. Y hay algo más que se tiene que hacer y es cultivar, arrancar la mala hierba que va creciendo. Todo eso lo vamos a ver en el proceso, lo que significa en nuestro crecimiento espiritual. Es la obra del jardinero divino. El Espíritu Santo es a quien Jesús dejó para hacer la obra del jardinero en nuestra vida, para que podamos crecer y dar fruto para vida eterna. Y finalmente Dios es quien va a enviar la lluvia tardía para madurar el grano. ¿Tú quisieras ser parte de aquellos que puedan ser recogidos en el granero de Dios porque tienen la espiga llena y el grano a reventar de grande? ¿Tú quisieras que el Espíritu Santo se manifieste en su vida, en tu vida, y se pueda ver ese fruto lleno de las gracias del Espíritu Santo para gloria del Señor? Pues entonces necesitamos permitir que el Señor haga la obra. El apóstol Pedro dijo: arrepentíos y convertíos. Miren lo que escribió la mensajera del Señor, Testimonios para los Ministros, página 507. Fue por la confesión y el abandono del pecado, por sincera oración y consagración de ellos mismos a Dios, que los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El mismo trabajo, solo que en un grado más grande, tiene que ser hecho ahora para recibir la lluvia tardía. Así que hay una obra, y la obra nuestra es confesar nuestro pecado, abandonar el pecado, oración sincera, consagración de nuestra vida a Dios. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Lo demás lo hace Dios. ¿Quieres pedirle al Señor que te dé un espíritu de contrición? ¿Que te dé un espíritu de oración? ¿Que te dé un espíritu de consagración? ¿Que te dé un espíritu de confesión del pecado? Para quitar lo que sirve de impedimento para que la obra del Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Pues vamos a pedirle al Señor que Él cumpla su promesa. Vamos a concluir con 2 himnos hoy, no con uno. El primero lo vamos a cantar de rodillas, porque el himno dice: Padre, a tus pies me postro, pon tu espíritu en mí.
Es el número 264. Y después de terminar ese himno de rodillas, entonces de pie vamos a cantar el segundo, que dice: lluvias de gracia queremos, Señor. Busquen en sus himnarios el 264 primero. Y luego que lo tengan, también va a ser proyectado en la pantalla. Si no tienes himnario, nos vamos a arrodillar para cantar este himno. El número 264. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, con tu espíritu en mí, con tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de viera, hazme puro en todo, libre del pecado, con tu espíritu en mí. Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame, con tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de viera, hazme puro en todo, libre del pecado, con tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte y en el corazón guardarte, con tu espíritu. Pon tu mano sobre el corazón. Pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de viera, hazme puro en todo, libre del pecado, con tu espíritu en mí. Alabado sea el nombre de Cristo. Padre Santo, tú has escuchado nuestra oración porque fue una plegaria de lo más profundo de nuestro ser. De rodillas te hemos cantado una oración. Te hemos pedido que queremos que tú pongas tu espíritu en nosotros, que nos hagas lo que tenemos que ser, que nos hagas puros, libres del pecado, libres del orgullo, que podamos realmente morir al yo, morir a la ostentación, morir a la rebeldía que hay en nuestro corazón de hacer tu voluntad. Haznos humildes y dóciles para aceptar tu palabra y para ponerla por obra. Porque sabemos, Señor, que si no llevamos este proceso en nuestra vida, no podremos recibir la lluvia tardía. Sabemos, Señor, que puede estar la lluvia tardía cayendo a nuestro alrededor y a nosotros pasarnos por alto. Puede estar cayendo abundantemente sobre los que están a nuestro alrededor y a nosotros dejarnos secos la lluvia tardía, porque no hemos permitido que tú obres en nuestro ser. Por eso te hemos pedido, te hemos abierto el corazón para que tú hagas tu obra en nosotros mediante tu Espíritu Santo. Gracias por escucharnos. Bendice a cada alma que ha tomado la decisión firme hoy de prepararse, de preparar
su espíritu, su corazón, ablandar la tierra del corazón para que la semilla pueda crecer, abonar esa fe que hay en nosotros, alimentarla mediante tu palabra y el espíritu de profecía para que la planta crezca fuerte para llegar a dar espiga y grano en la espiga. Y ahora, Señor, después de haberte pedido que hagas esa obra en nosotros, te vamos a cantar de ese himno que nos dice que viene esa lluvia de bendición para nosotros, porque la anhelamos de todo corazón. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar el himno número 190. Himno número 190. Lluvias pedimos, Señor. Y va a llover, hermanos, porque va a llover. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvia del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Mientras el piano sigue tocando, les cuento lo que me pasó con aquel campesino allá en mi país, en la Argentina. Cuando vino la lluvia, yo estaba justamente en su casa y me sorprendí, nunca me olvido de eso. ¿Saben lo que hizo el campesino? Salió afuera y saltaba de contento y abría las manos para que lo mojara la lluvia. En esta hora, al cantar la última estrofa de este himno, dejen sus himnarios en el banco, miren hacia el frente y ustedes van a abrir las manos para que la lluvia de bendición caiga sobre nosotros. Gente, tú eres tu amor y poder, tú eres la fuente, llenas de mal nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obran tus siervos piadosos, celo, virtud y valor del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Padre Santo, hemos levantado nuestras manos a ti, así como dice tu palabra. Quiero que todo hombre en todo lugar levante al cielo mano santa, sin ira y sin contienda. Elevamos nuestras manos a ti para pedirte tu bendición. Queremos la lluvia temprana primero, para que cuando venga la lluvia tardía, el grano esté lleno y pueda dar fruto para vida eterna. Séllanos con tu Espíritu Santo en esta hora. Si hay alguno, Señor, en nuestro medio que aún no ha tomado el paso más importante, que es el nacer de nuevo, el enterrar la semilla para que pueda fructificar, permite, Señor, que en esta hora pueda tomar esa decisión. Mientras están así con la cabeza inclinada, los ojos cerrados,
Quisiera preguntar si hay alguno en nuestro medio que ha sentido el llamado de Dios para enterrar la semilla en su corazón, para permitirle al Espíritu Santo que haga el milagro del nuevo nacimiento. Y sabe que Dios lo está llamando para tomar esta decisión de ser bautizado, para que el agua lave el pecado y también germine una nueva planta para vida eterna. Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo y quisiera decir: pastor, yo soy esa alma, ore por mí, porque yo sé que Dios me está llamando a tomar el paso del bautismo y quiero prepararme para muy pronto tomar esa decisión. Hay alguien allí en el lugar donde estás, levanta tu mano, que Dios la ve, y yo quiero orar por ti especialmente al cerrar esta oración. Allá hay una persona, allá hay otra persona, allá hay otro más, allá hay otro más, alguien más que aún no ha sido bautizado. Aquí hay 2 personas más, allá hay otra mano, aquí hay otra mano, alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo. Allá arriba veo otra mano más, alabado sea el nombre del Señor. Allá hay otro jovencito que también levanta su mano, alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo y quiere enterrar la semilla para que fructifique, para nacer de nuevo a través del bautismo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay alguien aquí que una vez fue bautizado, pero la plantita se secó y necesita que el Señor vuelva a abrir el surco, aunque duela, aunque esté duro el surco, porque ha sido pisoteado por el pecado, porque ha sido aplastado por el enemigo y está la piedra dura, y necesita que el Espíritu Santo abra el surco para que vuelva a crecer la fe en su corazón. Hay alguien aquí que se atreve a decir: yo soy esa alma, pastor, yo necesito que el Señor quebrante el surco de mi corazón porque está duro. Yo quiero que Dios haga esa obra porque quiero sentirlo en mí. ¿Hay alguien? ¿Quieres levantar tu mano? Yo quiero orar por ti también. Amén, el Señor te bendiga. ¿Alguien más? Levanta tu mano allá. El Señor te bendiga a ti, mi hermana. Alabado sea su nombre. Mira, Señor, estas manos que se han elevado a ti. Son hijos tuyos sinceros. Vienen pidiendo tu bendición como nosotros la hemos pedido. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo en nuestra vida. No queremos quedarnos aquí después de haber conocido esta verdad tan grande. Queremos salir a dar testimonio al mundo. Pero, Señor, para eso, ese testimonio tiene que primero cambiar nuestra vida. ¿Qué vamos a hablar a otros si tu Espíritu Santo no le hemos permitido hacer la obra en nosotros mismos? Perdónanos, Señor, si hemos sido duros de corazón. Y prepara nuestro espíritu para que tu Espíritu tome posesión de nuestra vida y nos haga verdaderamente tus hijos. Te pido por las manos que se levantaron en esta hora. Hay muchos, Señor, que quieren prepararse para el bautismo. Ablanda tú el terreno, Señor, para que esa semilla pueda fructificar y sea genuina para vida eterna. Ablanda los corazones duros en esta hora, que han sido pisoteados en los caminos y vallados de esta vida, que sienten que ya no tienen la fe para creer. Que nazca otra vez en sus corazones la fe en este día. Que Jesús es poderoso para revivirlos y darles nueva vida a través de su Espíritu. Y, Señor, no queremos ofender tu Espíritu Santo. No queremos, Padre Santo, que se vaya a agraviar. Le hemos abierto el camino. Vamos a quitar todo obstáculo de nuestra vida, para que verdaderamente la obra tuya sea hecha en nosotros. Bendice esta iglesia, Señor. Bendícenos en las reuniones que vamos a tener también allá en Europa esta semana. Y que también aquellas almas puedan ser revividas por tu Espíritu Santo. Porque sabemos que tú vas a tener un pueblo en esta tierra que esté preparado y apercibido para el día de tu venida. Sella tu mensaje en nuestro corazón. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Señor.